Hola, cordial saludo para todos. Vamos a hacer una breve charla sobre los instrumentos de cuerdas de las músicas tradicionales de Santander. Tres instrumentos que hacen parte de la zona de la región andina colombiana y que por el cual también, como en los otros departamentos, se arraigaron, se desarrollaron, se proyectaron y formaron una particularidad en su interpretación, en su ejecución, en sus composiciones y en su repertorio. Tratamos en este caso del tiple, el requinto o tiple requinto y de la bandola colombiana. Cada uno con sus características que lo identifican y con las cuales estaremos tratando brevemente en esta charla. Vamos a trabajar, como les dije, las características generales de cada uno de ellos y nos entraremos en específico a cada uno de estos instrumentos, haciendo una breve reseña de cada uno de ellos y con sus principales intérpretes que han tenido dentro de estas últimas generaciones y con el cual pues también desde sus inicios con esa primera generación que contribuyó especialmente y fundamentalmente al desarrollo del tiple, especialmente aquí en Santander, que es lo que trataremos en nuestra charla. Las características generales de estos tres instrumentos son muy comunes en cuanto al nombre de sus partes, pero como sabemos, pues cada una de ellas dentro de sus características es lo que lo hace diferente y que lo identifica y que lo marca como tal en estos instrumentos, tanto en el tiple como el requinto y la bandola, pues tienen su clavija, su clavijero, su diapasón, su mástil, que es el que sostiene el diapasón en la parte de atrás de los instrumentos, la caja armónica, el puente, igualmente su forma, pues como les digo, que lo identifica y lo diferencia de cada uno de ellos. Igualmente las cuerdas y la boca, que tiene que ver con cada uno de estos instrumentos. En el tiple, pues vemos el orden de las cuatro cuerdas, de los cuatro órdenes distribuidos en tres cuerdas. Para el tiple requinto, el requinto también cuatro órdenes de tres cuerdas cada uno, aunque inicialmente o en sus inicios se interpretaba con cuatro órdenes, siendo el primero y el cuarto de dos cuerdas y el tercero y el segundo de tres cuerdas. Y la bandola, pues con los seis órdenes de dos cuerdas cada uno de ellos, que también fue un aporte que hiciera el maestro Diego Estrada, pasar de 16 a 12 y que complementó también con el trabajo del maestro Luis Fernando León Rengifo. Igualmente tenemos la cejuela, que es el huesito que tenemos en la parte de arriba de cada uno de estos instrumentos y que sostienen la tensión de cada uno de estos encordados. Vemos pues ahí más claramente las cuerdas del tiple y del requinto y de la bandola. Cuatro órdenes de tres cuerdas cada uno y seis órdenes de dos cuerdas cada uno de ellos. Iniciamos con el tiple. El tiple es un instrumento originario y representativo de la región andina colombiana y que ha tenido su desarrollo histórico particular dentro de cada uno de los departamentos que lo integran, en lo referente a su afinación, a su forma de tocar, a su repertorio, a sus estilos e intérpretes. Es un instrumento que pertenece a la familia de las vihuelas, instrumentos corrófonos de pulsación, y su forma es básicamente extraída de la figura de la guitarra, aunque en la parte de la tapa es un poco más ancha, donde le da una sonoridad característica de estos instrumentos. Su afinación en do, la misma de la guitarra o el piano, que es la que está predominando en este momento, y en Santander pues se ha llevado desde hace muchísimo tiempo la afinación en si bemol, un tono más abajo la guitarra o el piano, con el cual da una característica muy especial en cuanto a su timbre y a su forma especial de poderle extraer diferentes tonos y características sonoras que lo identificaban y que por el cual también se dio a conocer a nivel nacional en Santander. Su afinación, su forma de tocar, su repertorio, estilos e intérpretes que se desarrolló en cada uno, particularmente de los departamentos de la región andina colombiana. Hablando de estas generaciones de teclistas, no podemos dejar de nombrar al quien inició con este trabajo de producción, el maestro Francisco Pacho Benavides Caro. Es el referente, no solamente en Santander, sino en todo Colombia. A él, como homenaje en el Festival Núñez, tiene el nombre del premio al mejor tiplista del evento
premio Pacho Benavides que se otorga al mejor tiplista de cada versión o cada edición del Festival Mono Núñez. El maestro Pacho Benavides internacionalizó el instrumento, llevándolo a otras latitudes fuera de Colombia. Igualmente, su aporte fundamental en la técnica, en la ejecución y en la composición de repertorio exclusivamente para tiple. Hizo innumerables grabaciones en tiple y con el cual quedaron plasmadas en discos de vinilo que todavía son escuchados y que son referentes de las nuevas generaciones y las futuras que veremos de estos instrumentos. Igualmente, el maestro José Alejandro Morales, que en algún momento acompañó al maestro Pacho Benavides como su alumno y que con el cual con su tiple compuso sus canciones vocales y sus melodías instrumentales del vasto repertorio compositivo que tuvo este gran maestro socorrano y que con el cual su tiple fue su principal instrumento para poder desarrollar esta labor compositiva y su proyección artística. De igual manera, tenemos a esta generación de esta gran familia santanderiana, los Martínez, la familia Martínez representada en el tiple por el maestro Mario Martínez Jiménez, que con su característica fundamental de hacer sonar el tiple, ese chasqueo que se tomó como referente para identificar la forma de tocar del tiple en Santander, igualmente con sus composiciones y con esa proyección que hizo en el dueto de los hermanos Martínez y en los trabajos instrumentales que desarrollaron y que grabaron con toda la familia. Ellos hacen parte fundamental de esta primera generación de tiplistas. Lo siguen a ellos después el maestro Pedronel Martínez Poveda, gran tiplista charleño y con el cual también ha desarrollado dentro de su larga carrera artística composiciones específicas para tiple y también su aporte a abordar repertorio internacional, no solamente de las músicas colombianas, sino de las músicas tradicionales de los países del mundo. Lo sigue también a él el maestro José Luis Martínez Vesga, que hace parte de la familia, de esta gran familia de los Martínez de Charalá y Barichara, de los hermanos Martínez, de esta generación importante que tuvimos. Y el maestro Jairo Arena Rivero. Estos tres maestros fueron los ganadores de un concurso muy importante que hubo hace muchísimo tiempo en Ibagué y que con el cual la primera, segunda edición fueron ganadas por estos tres maestros que nos representaron muy bien a Santander. Seguimos con la generación del maestro Henry Mora, la siguiente generación de tiplistas, un gran intérprete que también ha sido parte de esta proyección de nuestros tiplistas santanderianos de origen pues del Socorro. Igualmente el maestro santanderiano de Bucaramanga, Ricardo Varela Villalba, y este gran trío, Los Cintos de Cilantro, encabezado por el maestro Diego Otero, quien ha sido un formador, uno de los más importantes formadores y pedagogos en este instrumento y que ha sacado una gran generación de tiplistas y con el cual se ha destacado y el mejor resultado han sido estos dos muchachos que en estos momentos son el referente de las nuevas generaciones de instrumentistas e intérpretes del tiple. Me refiero al maestro Carlos Vázquez y a Nicolás Márquez, quienes son en estos momentos los más importantes intérpretes del tiple que tenemos aquí en Santander. No puedo dejar de hablar pues también dentro de la proyección del tiple en nuestra región, los trabajos que se han realizado desde el punto de vista académico, la investigación que hizo el maestro David Puerta Zuluaga con los caminos del tiple, donde quiere hacer una recopilación sobre la historia, del origen de nuestro instrumento, los estudios melancólicos del maestro Óscar Santa Fe Villamizar, que se refiere a abordar el tiple como instrumento solista, o sea que se acompaña armónicamente y melódicamente por solo una persona, y con el cual eso es uno de los atractivos de las funciones de nuestro tiple. El tiple se puede tocar como acompañante, como tiple melódico, acompañado por otro o por una guitarra y como solistas. Estas son las tres funciones importantes que tiene nuestro instrumento. Y el trabajo realizado por el maestro Elkin Pérez Álvarez, que se refiere a quizá el primer método de tiple que se haya estructurado ya de una forma muy académica y con diferentes estudios que hace parte para
el desarrollo de esta técnica en nuestro instrumento. Vamos a escuchar, para finalizar esta primera parte del tiple, a el maestro Carlos Vázquez, como les decía, un gran intérprete y un referente actual de nuestra generación actual de tiplistas, por su versatilidad, por su virtuosismo, por su producción sonora, por el gusto y por el repertorio que maneja. Escucharemos este tema Ternura, un bayón brasilero de Natalicio Lima, y con el acompañamiento del maestro también tiplista Edwin Castañeda González. Escuchémoslos y disfrutémoslos. Bueno, el requinto, vamos ahora con el requinto. El requinto es una variación de la escala del tiple, donde se construía en una escala mucho más pequeña. Posteriormente, pues miraremos cómo llegó a esta forma de requinto tipo violín, que es en la que actualmente se interpreta o se construye en la mayoría y los interpretan la mayoría de los requintistas actuales. El requinto, por sus características tímbricas, se denota los instrumentos que tienen un registro sonoro de medio agudo en adelante. Es un registro mucho más agudo que el tiple y eso lo diferencia y lo caracteriza muy especialmente con respecto al tiple, que lo hace inclusive un instrumento mucho más melódico que armónico o acompañante, que lo tiene el tiple también dentro de sus principales características. Como les dije, el diseño de tipo violín, llamado así por los requintistas y que actualmente es utilizado por estos, se debe al maestro chiquinquereño Julio Forero, quien probablemente fue el primer constructor que impuso
este estilo de construcción. Su afinación, en un principio existió la afinación en do, pero debido al tamaño alargado del diapasón, las cuerdas no soportaban la tensión. Por esta razón, más tarde los constructores decidieron afinarlo un tono más abajo, o sea, si bemol, lo que facilitó para los intérpretes de la época una mejor interpretación, logrando un nuevo timbre, opaco o velado, de preferencia en el género torbellino. En Santander y en diferentes partes de la región, pues el requinto se escuchaba en la región del altiplano cundiboyacense, Cundinamarca, Boyacá, Santander, el Viejo Tolima. Con el auge y proyección que ha tenido en los últimos 20, 30 años, prácticamente ha alcanzado totalmente su cobertura en toda la zona de la región andina. Específicamente en Santander y en esas regiones inicialmente se interpretaba en si bemol para la música campesina o música carranga y para el repertorio que proyectó y dio a conocer el maestro Jorge Ariza como santanderiano y con el cual posteriormente se volvió a la afinación en do para abordar un repertorio más clásico, más de música instrumental y con el cual llegaba también a la misma afinación de los otros instrumentos y que fue proyectado básicamente por el maestro Gilberto Bedoya Manizalita y que con él llevó al requinto a un nivel mucho más alto académica y técnicamente en su interpretación. Inclusive él inicialmente lo ejecutaba no con plumilla sino con cuchilla. Es también dentro de Santander el requinto se ha promovido, se ha interpretado mucho más arraigado en la región de la provincia de Vélez y García Rovira. Como les dije, esta proyección del requinto inicialmente la hizo el maestro Jorge Ariza y posteriormente el maestro Gilberto Bedoya con esta proyección que le hizo y que le cambió también una connotación, una forma diferente de interpretar el requinto, abordando inclusive un repertorio mucho más clásico, académico y de mucha más dificultad, dio paso a que surgiera una gran generación de requintistas de las cuales estaremos hablando en este instante y que le dio también un nivel y una posición que estamos en la actualidad este instrumento y que ha generado diferentes generaciones de instrumentistas, no solamente de muchachos, de hombres, sino de mujeres en todo lo largo de la zona andina colombiana. Como les dije entonces, el que inició con esta travesía de proyectar el instrumento, así como lo hizo el maestro Pacho Benavides con el tiple, el requinto lo hizo el maestro Jorge Ariza, santanderiano de Bolívar Santander, junto con el boyacense Luis Lorenzo Peña. Pero el maestro Jorge Ariza hizo las grabaciones de estas innumerables discos inicialmente en 78 y posteriormente en vinilo, de un amplio repertorio de música también compuesta especialmente para el requinto. Como les dije, en nuestra región de Santander se estableció en las regiones predominantes se utilizaba en los grupos folclóricos que generalmente eran integrados por grupos de familias y amigos muy cercanos para acompañar los bailes de torbellino y los cantos de guabina. Después empezó a darse el requinto como intérprete de música instrumental del repertorio nacional y por el cual también tuvo una evolución y una proyección en su afinación y en su característica y estilos de interpretación. Igualmente lo siguió de esta familia Ariza, el maestro Eugenio Ariza, en esta generación quien continuó, y no solamente él, sino toda la familia Ariza de Vélez ha llevado ese legado que hizo el maestro Jorge Ariza durante muchos años y que ha promovido y ha creado una gran cantidad de intérpretes muy virtuosos y que también se han preocupado por investigar este instrumento. Seguimos con esta nueva generación de requintistas, también lo siguieron el maestro Hermes Espitia Palomino, quien fue uno de los primeros también de hacer interpretaciones y composiciones en el requinto, en el estilo de violín,
y con un repertorio exclusivo, también composiciones de él para este instrumento, el maestro Alberto Ariza, que hace parte de esa generación y esa gran familia musical de los Arizas de la provincia de Vélez. Y en la actualidad, pues, estos dos personajes, también jóvenes muchachos, que están marcando la pauta en la interpretación de los instrumentos de plectro, en el requinto en este caso, se trata del maestro Carlos Andrés Quintero Vadillo y Juan Manuel Araque Rueda, cada uno dentro de su estilo, dentro de su virtuosismo y su forma característica de interpretación de estos instrumentos, lo han llevado a una posición de verdad muy importante en el marco de las músicas tradicionales colombianas. Detrás de ellos, pues, han venido, como les dije, una gran generación de instrumentistas, hombres y mujeres, que mantienen y seguirán manteniendo este legado que desde su inicio el maestro Jorge Ariza hizo con estas grabaciones. Pues con estos maestros, pues vamos a escuchar en la interpretación del maestro Carlos Andrés Quintero Vadillo, este pasillo para recordar del maestro Francisco Cristancho Camargo, en el tiple requinto el maestro Carlos Andrés Quintero Vadillo y en la guitarra el maestro Rafael Hernández. Generaciones actuales de la academia de nuestra proyección de las músicas tradicionales. Escuchémoslos y disfrutémoslos.
Bueno, vamos a finalizar entonces hablando de la bandola, que aunque en Santander no tuvo la misma relevancia que la del tiple y el requinto, esta se manifestó en lugares como Bucaramanga, la provincia de García Rovira, El Socorro, Charalá, San Gil, Florida Blanca, Piedecuesta, entre otros, pero no con la misma vigencia de los otros instrumentos. La bandola tuvo más auge en los departamentos del centro sur y Antioquia, refiriéndonos a las regiones de la zona andina colombiana. Es un instrumento originario y representativo de la región andina, como todos los que hemos visto. Igualmente, su forma fue tomada de las bandurrias y bandolinas europeas que fueron como herencia para lo que conocemos en la forma hoy de gota de la bandola colombiana, la bandola andina colombiana. Su afinación en do, la misma que la guitarra, y en si bemol, en un tono por debajo de la guitarra o el piano. En nuestra región de Santander se afinó mucho en si bemol, pues con las características que esas tenían debido también a su tipo de encordado de 16 cuerdas, que más adelante, con los aportes que hizo el maestro Diego Estrada y Luis Fernando Orleón, la convirtieron en 12 cuerdas y que es lo que conocemos actualmente como la bandola. Su afinación, forma de tocar, repertorios, estilos e intérpretes, pues tuvo su desarrollo fundamentalmente en las zonas que anteriormente dijimos, con el aporte del maestro Pedro Morales Pino con su liras colombiana, el trío Morales Pino, el trío Joyer, la estudiantina Colombia, la estudiantina Boyacá, la lira antioqueña. Estas agrupaciones aportaron muchísimo al desarrollo y proyección de la bandola colombiana. Y aquí pues en nuestro departamento, antes de consolidarse como tal, la rondalla bumanguesa, que fue una de las agrupaciones que promovió nuestras músicas tradicionales y de nuestros compositores, existió el conjunto Los Comuneros en el año 1948, el mismo año en que se creó la rondalla, y estaba integrado por Jesús María Ramírez Rueda y José Jesús Varguitas, fundamentalmente en las bandolas. Ellos, junto con el maestro José Ángel Dulceis, que también posteriormente integró el conjunto o el grupo Brisas del Lago, ellos integraron las bandolas en la primera parte inicial de la rondalla bumanguesa. Aquí lo vemos en sus inicios. Esta rondalla, como les digo, fundada en 1948 bajo la dirección del maestro Gilberto Moreno y posteriormente al ingreso en el año 52 del maestro Alfonso Guerrero. En el año 61 asumió el maestro la dirección y lo que conocimos posteriormente, lo que fue la rondalla bumanguesa con el formato de 2 flautas, tiple, guitarra, contrabajo y la intervención en el violín y en el saxofón del maestro Alfonso Guerrero García. También tenemos el aporte en el desarrollo de la bandola del grupo de cuerdas de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se trabajó mucho la formación de instrumentistas con base al repertorio y al formato de grupo instrumental, cuyos instrumentos principales pues serían la bandola, y que además esta agrupación posteriormente ayudó a consolidar o a crear esa idea de la orquesta de cuerdas pulsadas de Santander. Igualmente, una agrupación que también hizo parte del fomento de este instrumento, el Trío Alma Nacional, donde los integrantes en diferentes épocas pertenecieron e interpretaron la bandola, el maestro Jesús Carrero Rodríguez, Luis Eduardo Franco Espina, un bandolista manizaleño o manizalita que fue acogido aquí en Santander, y el maestro Rafael Aponte, que aunque también interpreta el tiple, él promovió mucho también interpretando la bandola y promoviendo este instrumento. Igualmente, la estudiantina de la ESA, estudiantina de la Electrificadora de Santander, durante mucho tiempo también hizo interpretaciones o presentaciones en diferentes auditorios de la ciudad, promoviendo las músicas tradicionales colombianas desde el formato de las bandolas. El Cuarteto Jara, integrado en las bandolas por el maestro José Joaquín Gómez Gómez, Roberto Herrera en la bandola y
Aquileo Telles Tiple y Alberto Bautista en la guitarra. Estas agrupaciones durante muchos años deleitaron nuestros salones con el repertorio de las músicas tradicionales e instrumentales colombianas basados en el formato instrumental de la bandola. De verdad que este ha sido muy importante para todos en Santander haber realizado estos trabajos que pasan a la historia y son parte de nuestro patrimonio cultural y musical de Santander. Vamos a finalizar entonces con este tema del maestro Carlos Alberto Chunco Rosso Manrique, el Chiqui Murcia, en la bandola Fernando Remolina, en el tiple Álvaro Navarro Rugeles, en la guitarra Carlos Julio Manrique Guillón y en el bajo eléctrico Nilson Guerrero Mantilla. Como finalización de este charla que espero les haya gustado y escuchemos la bandola tradicional como instrumento principal de nuestras músicas instrumentales colombianas. De verdad, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Apreciémoslos y escuchémoslos.